Hola, hoy es 1 de septiembre del 2025 y estás escuchando RTS CTS, un podcast sobre redes, internet, domótica y cacharreo variado. ...1 de septiembre, comienzo de año para muchas, como yo, porque trabajando en la universidad, aunque creo que aplica a muchos otros ámbitos y sectores, el mes de septiembre es visto como el comienzo del año, aunque no sea el año natural. Empieza el curso académico, volvemos de un pequeño parón veraniego, tenemos objetivos nuevos a la vista, metas, cosas que queremos cambiar, cosas que queremos hacer de manera diferente, cosas que queremos hacer mejor, propósitos en cuanto a aprendizaje, etc. Así que bueno, si es el caso para vosotras y vosotros, os deseo un feliz comienzo de año de curso. Y hoy quería hablar de un tema que llevo tiempo pensando en comentar aquí, que es el tema de las cachés de contenidos y un poco los proxies inversos y las empresas o los servicios que podemos utilizar a nivel más profesional o a nivel más doméstico para digamos, utilizar dichos servicios. Y voy a aprovechar todo el revuelo que está habiendo con los bloqueos de la liga, que no es algo nuevo de ahora, pero que como ha comenzado la liga, pues está otra vez un poquito ahí el run, para comentaros esto. Disclaimer, no voy a posicionarme a favor, en contra de ninguna manera, de ningún tipo en cuanto a todo esto. Es un tema muy complejo y yo prefiero centrarme un poco en la parte técnica de cómo y por qué los bloqueos son posibles, cómo se realizan. Y voy a utilizar esto un poco como hilo conductor para explicaros un par de tecnologías como son las CDNs y los proxies. Bueno, vamos al lío. La liga detecta sí, que hay ciertas emisiones de contenido de la liga que tiene licencia y que por lo tanto esa emisión pues es presuntamente ilegal. Y lo que quiere es evitar eso. Al amparo de una sentencia judicial y demás, entonces el lío es el que quiero evitar. La liga puede pedir a los operadores que bloqueen las solicitudes de clientes en sus clientes suyos, de esos operadores, a las direcciones IP que generan dicho contenido potencialmente o presuntamente ilegal. ¿Cómo se hace esto? Bueno, primero tiene que haber un mecanismo de detección y ahí entiendo que es la liga la que despliega sus herramientas para detectar direcciones IP que están generando contenido presuntamente ilegal. Y eso permite comunicarse de alguna forma en tiempo más o menos real con los operadores para que los operadores implementen las políticas de filtrado-bloqueo. Digo filtrado-bloqueo porque hay dos maneras principales. Una es bloquear propiamente dicho el tráfico, es decir, cuando hay una solicitud, un operador que está implementando esto ve una solicitud de tráfico hacia una dirección IP que debe ser bloqueada, directamente ignora, no progresa más esa petición y el tráfico pues no va a ningún sitio. Va a un agujero negro, por decirlo así. La otra variante, que es el filtrado, y en algunos casos creo que en España se implementa así, el cliente que solicita acceso mediante una aplicación a contenido de una de estas direcciones IP obtendrá un mensaje de error HTTP 451, creo que es, que viene a decir que es contenido o fichero no disponible, contenido disponible debido a restricciones legales o a razones legales. El problema de esta solución, que es así muy sencilla, es filtro de direcciones IP que sirven contenido presuntamente ilegal, es que detrás de una dirección IP no hay un único servicio, no hay una única máquina, no hay una única entidad o persona. Hay múltiples, como sabemos, y aún más si pensamos en el caso de las CDNs. ¿Y qué son las CDNs? Bueno, las CDNs son redes de distribución o entrega de contenidos y lo podemos ver como una gran copia distribuida de cierto contenido para facilitar y mejorar cómo se distribuye, cómo se sirve ese contenido a los clientes. ¿Vale? Podemos pensar en que, por ejemplo, si tuviéramos todo el contenido de Netflix, porque esto de las CDNs lo utiliza múltiples entidades en Internet, es probablemente la gran mayor parte del tráfico en Internet hoy en día en cuanto a volumen se sirve de CDNs, sin lugar a dudas, porque, por ejemplo, el vídeo, que es el mayor consumidor o productor de tráfico en Internet, la gran parte se sirve a través de CDNs, porque si pensáis que, por ejemplo, volviendo al ejemplo que quería poner, Netflix sirviera todo su contenido desde un servidor único en Internet, eso sería muy difícilmente escalable y además tendría problemas de rendimiento en múltiples escalas.
Por un lado, los servidores y la red de Netflix tendría que ser brutal. Por otro lado, habría un coste de distribución de esos servidores a todo el mundo, en este mundo globalizado que tenemos, también muy importante, y sería muy difícil de escalar y habría latencias y problemas. Entonces lo que hacemos es, en lugar de servir el contenido en un único sitio, se almacena en múltiples copias geográficamente distribuidas, lo cual hace que si yo estoy en Madrid, con un operador de comunicaciones X, probablemente acceda al contenido de Netflix, al menos al más popular o a gran parte del contenido de Netflix, a través de una copia local que esté cerca de mi operador, incluso a la infraestructura de mi operador. De hecho, hace muchos años hubo algún revuelo porque algunos operadores parecía que sus clientes disfrutaban de un mejor acceso a Netflix que otros. Y la razón era que, bueno, que Netflix había llegado a acuerdos con algunos operadores, pero no con todos en aquel momento, y con los que había llegado a acuerdos, pues tenía infraestructura de CDN dentro de la infraestructura del operador, lo cual hacía que fuera tráfico a sus clientes mucho más eficiente que a otros que tenía que atravesar cierta infraestructura de red adicional. Al final este es un acuerdo que beneficia a ambas partes, por un lado Netflix porque da un servicio mejor a sus clientes y por otro lado al operador porque le evita costes de tránsito para llegar desde la infraestructura del operador hasta el punto donde se distribuye el tráfico de Netflix. Entonces, bueno, al final se llegan a acuerdos porque, entre comillas, benefician a ambos. ¿Cómo funciona esto de las CDNs? Pues al final, para ello tenemos que hablar un poco antes de los proxies. Los servidores proxies hay de dos tipos, los directos y los inversos. Un servidor proxy directo, por ejemplo, es algo que podemos configurar en nuestro cliente web o en una serie de clientes web y que normalmente está cerca de dichos clientes. Cerca es, en muchos casos, en el propio router al que nos conectamos, y que el uso de ese proxy pues, puede permitir o tiene ciertas ventajas, porque en vez de conectarnos directamente desde nuestro ordenador al destino donde queremos descargar el tráfico, nos vamos a conectar al proxy y ese proxy será el que se conecte a cada uno de los destinos donde nos queremos conectar y descargar el contenido, de forma tal que nuestro cliente no se conecta directamente a los destinos, a los diferentes servidores, sino siempre lo hace el proxy y nosotros solo nos conectamos al proxy. Esto tiene ventajas fundamentalmente de seguridad en cuanto a que, por ejemplo, podemos evitar ciertas limitaciones de acceso desde donde estamos conectados. En este caso, quizá no sea el proxy que está directamente conectado en nuestro router, pero sí en otra localización. Entonces podemos saltarnos limitaciones de acceso a contenidos porque, digamos, nos conectamos a un proxy y ese proxy sí que está en una localización que tiene permitido acceso a diferentes tipos de contenidos. Y también tenemos la vertiente inversa. Es cuando queremos implementar políticas de filtrado en el proxy. Por ejemplo, en una escuela, a lo mejor queremos que los navegadores de los ordenadores conectados a la escuela, pues limitemos a dónde se pueden conectar. Si hacemos que todo el tráfico vaya siempre por un proxy y ese proxy está bajo control de la escuela puede controlar a qué tipo de servidores se puede conectar y a cuáles no. Entonces vemos que tenemos para un lado o para otro variantes en cuanto a seguridad, en cuanto al acceso. También tenemos variantes de seguridad en cuanto a privacidad, porque si nos conectamos a través de un proxy, la dirección IP de nuestro cliente, nuestra dirección IP, no será visible para los servidores a los que nos conectamos, porque siempre lo leemos a través de un proxy. Bueno, ese es el caso del proxy directo. Que digamos, yo cliente me conecto a un único proxy y ese proxy se conecta a múltiples destinos. Luego tenemos el caso del proxy inverso, que es un poco darle la vuelta. Tenemos un servidor o un servicio, por ejemplo Netflix, que puede tener una infraestructura de generación de contenido, la que sea, y múltiples servidores proxy inversos, ¿vale? De forma tal que los clientes de Netflix se conectan a un servidor proxy inverso. ¿Cómo se conectan a dicho servidor proxy inverso y cómo lo deciden? Bueno, hay más tecnologías implicadas en esto de las CDNs y la distribución geográfica de contenido, pero imaginaos que un cliente de Netflix obtiene un nombre y una dirección IP del servidor de Netflix más cercano, más conveniente a él. Y ese es el proxy inverso que luego va a realizar las peticiones a la infraestructura de Netflix para obtener dicho contenido. Y la ventaja es que ese proxy inverso puede hacer múltiples cosas. Puede hacer, por ejemplo, balanceo de carga, y esto lo conseguimos teniendo potencialmente podemos tener múltiples servidores proxy inverso, pero también un proxy inverso puede redirigir la carga o la petición hacia el servidor de los cuales puedan servir dicha petición, de las cuales pueda tener ese contenido al más adecuado. Podemos tener también políticas de seguridad en cuanto a que podemos filtrar si detectamos un patrón de ataque. Además, las direcciones IP del contenido real no son visibles en Internet, porque en Internet los clientes de Netflix van a
conectarse a servidores de proxies inverso, a servidores de la caché de la CDN, y por lo tanto no van a ver dónde está el contenido real. Podemos hacer distribución geográfica, como hemos dicho, entonces el contenido va a estar más cerca. Y podemos hacer también cosas que, bueno, a Netflix quizá no sea algo que... No sé cómo lo harán, pero puede ser que lo hagan o puede que no, pero en mi caso personal, por ejemplo, este podcast que escucháis se aloja, se sirve desde infraestructura que está en mi casa, y yo no quiero, por un lado, que esta IP esté disponible públicamente, sea conocida en el exterior, y por otro lado también no quiero tener que lidiar con ciertos tipos de políticas de seguridad, como por ejemplo los certificados TLS SSL. Entonces lo que yo hago es, yo uso la infraestructura de Cloudflare, tengo un túnel entre mi infraestructura en casa y Cloudflare me proporciona el servicio de proxy inverso. Hay un túnel y una conexión que permite conectarse a un servidor con HTTP en mi red local, aunque el túnel está cifrado, y la conexión que se haría desde un cliente cualquiera a vuestro reproductor de podcast, y Cloudflare se hace con HTTPS y el contenido está cifrado. Entonces toda esa parte de cifrado, descifrado y gestión de la conexión segura se realiza entre Cloudflare y los diferentes clientes que pueda haber. Por eso aquí es de nuevo el concepto de proxy inverso, ¿vale? La entidad proxy está asociada al servidor, no tanto al cliente como el proxy directo, que era yo cliente, tengo mi proxy directo y lo utilizo para acceder a múltiples servidores, aquí es al revés. Y luego entre el proxy de Cloudflare y mi infraestructura hay un túnel que se gestiona también de manera segura, pero de manera diferente o independiente a cómo se gestiona la seguridad de las conexiones HTTPS entre los clientes de podcast y el servidor de Cloudflare, o el proxy inverso, mejor dicho, de Cloudflare. Si vamos al detalle de esto, pues lo hago con un contenedor Docker que mantiene esa conectividad, etcétera. Eso lo podemos ver en otro episodio si queréis. Entonces, bueno, volviendo un poco al hilo, o cerrando el hilo de los bloqueos de la liga, ya hemos visto que las CDNs permiten distribuir geográficamente el contenido. Esto tiene múltiples ventajas y ya os he dicho, esto pues Netflix es un ejemplo, pero Netflix, Spotify, Google, YouTube, gran cantidad de jugadores utilizan esto para distribuir el contenido y proporcionar un servicio mejor y disminuir los costes y escalar el servicio. Entonces la liga bloquea direcciones IP. Muchos de estos contenidos presuntamente ilegales están detrás de una infraestructura de tipo CDN o de tipo proxy inverso, lo cual implica que cuando bloqueamos una dirección IP no solo bloqueamos la dirección IP, no solo bloqueamos el tráfico potencialmente o presuntamente ilegal, sino que también bloqueamos a múltiples o a otros múltiples servicios que están detrás de ese proxy inverso y que no tienen por qué ser ilegítimos o presuntamente ilegales o cometer ningún tipo de delito. Y ese es el problema del tipo de solución que se está implementando hoy en día para bloquear este tipo de contenidos. Y así podéis entender el por qué un bloqueo que presuntamente, o que, bueno, no presuntamente, que busca o persigue bloquear un cierto tipo de contenidos, puede terminar bloqueando múltiples otros de forma colateral debido a cómo se implementa en el día de hoy. Y bueno, con esto cierro el episodio. Espero que os haya resultado interesante. Como siempre, si podéis darme feedback y compartir este episodio con personas a las que pueda interesarles, os lo agradecería. Y nos vemos prontito. Chao.